Bueno, bienvenidos a toda la comunidad y a las personas que nos van a ver en YouTube. Por aquí tenemos a Carlos, un querido amigo y paciente que terminó pues el proceso hace unas semanas y hoy accedió a compartir su historia, su testimonio, la experiencia de lo que fue pues este proceso en el programa, en general la experiencia que tuvo con los cambios que implementamos en general en los hábitos y en la alimentación. Entonces, primero darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Pura vida. Pura vida, todo bien, un ¿Y gusto tenerte vos? por acá, todo bien, Qué gracias. bueno. Entonces, bueno, podemos empezar de una vez con la entrevista. Primero, me gustaría que nos contaras un poco acerca de tu vida, cuántos años tenés, a qué te dedicas, y un poco acerca de cómo era tu situación antes de empezar este programa. Dale. No, tengo 37 años. Vivo en Naranjo de la Juela. Y digamos, a ver, como era, antes de comenzar el programa, yo de alguna forma ya estaba metido un poco como en esta ola. Em, Muy por la superficie, no muy a profundidad, porque ya estaba, digamos que estaba viendo algunos problemas de salud que tenía y comencé a buscar podcasts y hay, o sea, había varios que me gustaban, que me llegaron a gustar mucho. Hoverman me llegó a gustar mucho, lo escuchaba mucho, lo escucho todavía mucho. The Diary of a CEO. Recuerdo que justo antes de toparme con vos, fue un vuelo, o sea, un vuelo de esos largos que uno, donde uno a veces se aburre y o sea, en la pantallita a veces vienen como películas y cosas así. Estaba este podcast de The Diary of a CEO, donde estaba hablando un mae sobre el azúcar. Este, y ahí, y una persona del trabajo me ha recomendado ese podcast antes. Entonces, cuando yo lo llegué a ver en la pantallilla del avión, me dio por escucharlo y digamos que este, fueron mensajes tal vez desde con otro tono y con otra perspectiva, pero acerca de los mismos temas. Con Huberman estaba viéndolo más como desde él es muy científico, entonces a uno, los podcasts siempre son como más acerca de la ciencia detrás y las hormonas y las moléculas y los efectos y los resultados. Diary of a CEO era mucho más, o sea, era mucho más traído a lenguaje no tan científico, mucho más cerca de lo que uno está acostumbrado en su día a día, pero al fin de cuentas el mensaje era el mismo. Eh, entonces, digamos que por la razón que sea, eran es- temas de interés, estaba como tal vez en una búsqueda y como parte de esa búsqueda llegué a toparme con vos en redes sociales y ahí fue donde te contacté, me recuerdo, no sé cuándo, fue como por octubre del año pasado, algo así. Pero sí, o sea, ha sido, todo comenzó con cambios, o sea, no, a uno, o sea, uno vacila con esto, pero, man, o sea, después de que uno cumple 30 años, después de que uno cumple 35 años, o sea, hay un switch que se apaga en el cuerpo y a uno le comienza a doler todo, weón. Entonces, o sea, algo pasa ahí. Entonces, obviamente yo no solo vi esos cambios en mí, sino que, o sea, noté que la trayectoria no iba bien, o sea, mi peso normal, de mi peso normal estaba 10 20 kilos a veces arriba, por encima. Flexibilidad o habilidad, digamos, flexibilidad la había perdido. Musculatura, siempre he tenido algo, pero lo que es el aire, la musculatura, todo eso, estaba en declive y una de las cosas que no solo contribuyó, sino también
fue como una alarma. Fue el último examen de sangre que yo me hice, por ahí de octubre antes, el azúcar en ayunas había salido prediabético. Y digamos, en la familia nuestra sí hay casos de diabetes, pero eso, o sea, es una, es, es, es una alarma temprana, digamos, que tal vez el cuerpo de una vez me estaba diciendo, este, que tenía que eh, invertir un poquito más en dejar, o sea, estos podcasts que estaba escuchando, sí, o sea, me dieron información útil, había hecho cambiecitos por aquí y por allá, algunos habían funcionado, pero creo que ese examen de sangre fue, la gota que derramó el vaso, lo que me hizo ya, o sea, ya meterme un poquito más de seriedad al asunto y de verdad cambiar drásticamente lo que son los hábitos. Claro, recuerdo precisamente que fue el 9 de octubre que hablamos y particularmente Carlos tiene un trabajo que implica viajar muchísimo porque recuerdo que la primera consulta que tuvimos literalmente fue como en la mañana y en la tarde iba montándose en el avión para Europa. Eso lo tengo bien claro y a pesar de que la situación no parecía fácil, de los resultados fueron asombrosos, pero me gustaría quizá que nos contaras, aparte como del tema del peso y el tema del azúcar, a nivel como de día a día, ¿cómo podías ver vos plasmados esos síntomas en tu vida, digamos, como energía, sueño, todas estas cosas, digestión que van involucradas, asociados a como las señales que te está dando tu cuerpo a nivel metabólico? Sí, tal vez uno de los más drásticos es la piel, em, porque yo toda la vida, a la hora de exponerme al sol, o sea, yo de hecho vacilaba conmigo mismo y con la gente que yo solo tenía dos colores, blanco y rojo. O sea, yo era blanco o camarón. Y camarón era si estaba bajo el sol 5 minutos sin ponerme bloqueador. Em, y o sea, yo he estado, bueno, y toda la gente alrededor ha estado impresionada porque, y yo mismo, principalmente, porque la piel ha estado tomando color por solo asolearme. Em, También, bueno, esa es una, o sea, es un cambio tangible, fisiológico. La otra es, cada vez que yo viajaba, es- a- cada vez que yo viajaba eran como una, 2, 3 semanas a veces. Yo volvía tal vez de 5 a 7 kilos, o sea, traía de vuelta de 5 a 7 kilos. Obviamente porque se come muy rico afuera, eh, porque hay oportunidades que uno no deja, pero también el estrés, la falta de sueño, todo eso afecta. Y siempre era un lío de volver al peso normal, o sea, casi que era como ¿cómo se dice? Era como un péndulo. Yo iba afuera 2 semanas, traía de vuelta 5 kilos, estaba aquí 2 semanas, le ponía, sacaba esos 5 kilos, volvía a salir, 5 kilos arriba, 5 kilos abajo, 5 arriba, 5 abajo, 5 arriba. Y en el último año sí había, digamos, a veces no lograba, ese balance no lo lograba hacer y me estaba comenzando a costar un poquito más. Entonces, yo veía la tendencia de poquito a poco que iba hacia arriba la, la cuestión del peso. Es el segundo cambio, digamos, el de la piel, de hecho lo estoy viendo hasta ahorita, no fue tan inmediato. El peso fue uno de los cambios más inmediatos, porque yo lo que le digo a la gente es que yo antes para bajar de peso tenía que contar calorías y luchar mucho contra la ansiedad, porque a mí me daba ansiedad de dulce, siempre, toda la vida. Entonces no es como que uno tenga que pasar hambre, pero sí, o sea, luchar mucho contra la ansiedad, asegurarse de que no haya
tentaciones en la casa y así. Pero esta vez no solo fue una vez donde no tuve que hacer ninguna de esas dos cosas, no tuve que contar calorías, ni tampoco tuve que luchar contra la ansiedad porque no la tenía, sino que yo bajaba, o sea, nunca he bajado peso sin ese tipo de esfuerzo. Entonces, no solo no tuve que hacer esas dos cosas, que da pereza hacerlas, muy honestamente, sino que también eh, veía el declive del peso. Y cada vez, yo tengo un InBody, entonces esa me da eh, cómo se mueve el peso y la distribución entre masa, grasa y demás. La otra, el otro detalle que noté es que cada vez que bajaba el peso, realmente era la grasa la que estaba sufriendo, el músculo se mantuvo. Esa es otra cosa que no había logrado en el pasado. En el pasado siempre mantener el músculo era un lío porque es una de las primeras cosas que se iba cuando yo reducía calóricamente la dieta, aunque mantuviera una ingesta de alta proteína. Pero esta dieta me hizo bajar de peso súper rápido y irónicamente, lo que terminé perdiendo fue grasa. Y digo irónicamente porque fue lo que llegué a consumir, o sea, lo que consumí de más, o sea, que antes no hacía. Antes era mucho carbohidrato, lo cambié eso por mucha grasa, y irónicamente eso hizo que perdiera grasa en el cuerpo. Claro, sí, sí, sí. Y lo más interesante de todo esto es que en algún momento pasaste hambre o te sentiste restringido, ¿verdad? O sea, yo pienso que eso es algo importante. ¿Cómo fue tu experiencia como cuando empezamos a implementar esos cambios? ¿Qué fue quizá lo más difícil o los retos mayores? Porque evidentemente vos viajabas un montón. Entonces, ¿cómo fue como esa adaptación a empezar a incorporar cada vez más todo esto que ibas aprendiendo conmigo en el proceso? Sí, creo que lo más difícil es al inicio y es romper bueno, para mí, o sea, romper como esa adicción a los carbohidratos. Eh, Porque uno está muy acostumbrado a ellos y no solo eso, o sea, termina siendo eh, el azúcar o el dulce, eh, siempre ha sido para mí tal vez una forma de sacar el estrés, básicamente. Entonces, eh, romper ese ciclo fue como lo más difícil las primeras semanas, pero ya cuando uno está montado en el patín, como dice, ya se vuelve mucho más sencillo. Lo otro que tal vez fue un poco, requirió, no voy a decir difícil, pero requirió como su ajuste, fue el ciclo de sueño. Em, Porque yo estaba acostumbrado mucho a trabajar de noche, em, y, y, y dormir 6 horas, 5 horas, y con eso yo funcionaba, nada más que claro, o sea, durante el día tomaba café como si no hubiera mañana. Este, entonces, cambiar esos hábitos poco a poco fue la otra parte que llevó su esfuerzo. No es como que de la noche a la mañana yo puedo ya dejar de tomar café y esperar lo mejor, ¿no? Pero sí, o sea, una de las señales donde me di cuenta que íbamos como en la dirección correcta fue una vez, me acuerdo, una vez que o sea, viajé de aquí a Madrid y de Madrid a Portugal. Y el primer día que llegué a Portugal, ese día logré dormir 8 horas directo. Eso nunca en la existencia lo había podido conseguir, por más que intentaba con pastillas de melatonina, que con vainas para los ojos, que esto, que lo otro. Lo más que típicamente lograba la primera noche después de cruzar el charco, por así decirlo, eran 4 horas más o menos. Entonces, o sea, eso de viajar y no tener jet lag,
fue también eh, uno de los puntos que me hicieron, o sea, es como cuando, digamos, que uno va al casino y gana, y entonces no quiere volver a invertir todo, de ese tipo de cosas. Parte, digamos, del proceso. Sí, sí, sí. No, sí, creo que me faltó de la pregunta o todavía. Esta es una de las cosas que no ha mejorado, la memoria. Pero, ¿respondí tu pregunta o me hizo falta alguna Oh, parte? sí, quizá también, no, la pregunta era como qué había sido como lo más difícil, principalmente por el tema de los viajes y demás, porque recuerdo que al inicio incluso tenías que comer la comida del hotel, ¿verdad? Sí, 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 correcto. Y aún así, recuerdo que las primeras semanas fue como me mandaste el InBody y fue como perdí 6% de grasa, ¿verdad? Entonces fue como algo súper interesante porque en ese momento yo supe que de la cuestión iba a ser de uno de esos casos que la verdad suceden, donde las transformaciones y las composiciones corporales se dan de esta manera. Ahora, ¿cómo sentís que ha impactado todo esto en tu rendimiento laboral, como en la energía, la concentración? De quizá la memoria no tanto, pero bueno, la concentración. Yo creo que ahí estoy jodido y voy a estar jodido por siempre, pero bueno. Ok, vamos a ver. Creo que eso es algo donde todavía estoy evolucionando. Digamos, en términos de energía, creo que no hay, sí, creo que el cambio sí fue eh, bastante positivo porque em, era muy común, bueno, no muy común, todos los días después del almuerzo siempre era María Alcalina. Entonces, o el, ya no me acuerdo cómo se llama. Ve, o sea, por estar diciéndolo, la memoria ya me... eh, La vara alcalina, sí. la María Alcalina, gracias, gracias. Esos son los momentos en los que yo me siento como de 70 años. Pero no, soy joven. Este, siempre después del almuerzo, María Alcalina. Yo sabía que no podía tener reuniones de 1 a 2 o después, o sea, en la tarde, en las horas de temprana en la tarde. Pero eh, eso cambió a no solo no tener que comer tan seguido, sino mantener el nivel de energía durante el día de forma constante. Eso sí lo noté. O sea, al inicio fue algo radical, lo noté, y después me di cuenta, tal vez lo llevé al otro extremo, porque tal vez comía, no me daba tanta hambre, no comía tanto, más bien me cansaba mucho, pero y esas señales, un poquito de cansancio, eran señales para mí de que ya era hora de ingerir un poquito más de grasas o hacerme un té. El aceite de coco me fascina. Té con el aceite de coco en la mañana y en la tarde ya, o sea, no me puede faltar. Ahorita, cacao también y todo. Entonces, uno pasa de tal vez tener picos de energía durante el día, los picos asociados a los puntos de alimentación, pasa de eso a energía estable durante el día. También o sea, yo cuando era carajillo, yo me acuerdo que tal vez me acostaba muy tarde, pero yo podía dormir 10 11 12 horas, a veces levantarme a la 1 de la tarde, así. Obviamente eso ya no fue, o sea, yo me decía a mí mismo que podía trabajar eh, con 6 horas, digamos, 6 horas de sueño, pero realmente no es tan efectivo. Ahorita estoy durmiendo bastante más, bastante mejor, pero los días son más productivos. Claro, claro. No tiene que estar uno luchando con sacar en la noche lo que no pudo sacar en el día porque pasaron mil cosas y uno anduvo como disperso con algunas Ujú. cosas, ¿verdad? Como que pasa la mosca y uno se distrae con la mosca y eso es algo como muy común que sucede, no solo a vos, a mí en algún momento también me sucedió. También no sé si hubieron como dudas en algún momento, algún tipo de escepticismo sobre el proceso que ibas a empezar, ¿verdad? Porque obviamente muchas cosas es como
son opuestas a lo que uno usualmente vería como en la parte, en la parte médica, quizá. Entonces, ¿cómo fue como esa parte a la hora de enfrentarte quizá como a las cosas que ibas aprendiendo durante el proceso? Em, no, no tuve muchas dudas, más bien, o sea, a veces ese es mi defecto, que yo me mando y no pregunto, o sea, yo nada más me mando. Este, eh, pero también, o sea, no, no venía de cero, no venía comenzando de cero. Eh, ya llevaba, ya llevaba el tiempo que llevaba no solo escuchando a estos tipos, sino había leído varios libros súper interesantes sobre el metabolismo. Pues digamos que ya estaba preparado para mandarme de fijo. Tal vez lo que me hacía falta era un poco de guía. Em, entonces cayó o sea, como anillo al dedo, en el momento adecuado. O sea, yo juro que a veces el celular no sé qué carajos hace, pero uno lo está espiando y le pone y le dice en las redes sociales lo que uno estaba buscando en ese momento, yo no sé cómo. Pero, pero sí, o sea, em, creo que, o sea, tal vez una de las cosas que sí, es algo que todavía estoy explorando, es esta, em, o sea, siempre hay muchas dudas en cómo funcionan las cosas, pero todo eso sí, todo eso lo has aclarado extremadamente bien y todo lo hemos logrado alinear, no solo a los hábitos, sino con resultados. Entonces creo que la que falta ahora es lo que nos queda por delante es la parte del colesterol, que todavía, o sea, somos de familia de colesterol alto, y todavía estamos atravesando como esta fase exploratoria de cuál es l- interpretación tradicional de lo que es el colesterol y bajo qué contexto se hace esa interpretación para entender eso cómo se traduce a un estilo de vida de esta forma. Digamos, a mí me sale el colesterol alto, básicamente, todavía. Y siempre he sido, históricamente he tenido el colesterol alto. Pero ya no, digamos, no es, el- he aprendido a verlo tal vez de una perspectiva un poquito más mm, holística, em, porque, porque hace mucha diferencia marcadores. Los marcadores siempre hay que verlos en contexto. Entonces, ahí tal vez creo que fue parte del camino entender que las interpretaciones siempre tienen un contexto y el contexto puede o puede que no tenga, eh, puede, puede que no aplique, básicamente. Entonces, de nuevo, ¿te Sí. respondí la pregunta? Sí, sí, no, y yo eso es un punto muy importante. Y es algo que siempre les digo, que los exámenes de laboratorio son un adyuvante al paciente, ¿verdad? O sea, y uno como médico ahora se enfoca en los laboratorios y no ve al paciente. Y es como todos los exámenes, los exámenes, los exámenes, y al final lo que uno tiene que ver es a la persona, o sea, la medicina es clínica, de cómo está el paciente, ¿verdad? Y uno utiliza los exámenes como apoyo clínico a la interpretación. Por eso cuando uno tiene un radiólogo y siempre reportan como impresión diagnóstica tal, pero según contexto clínico, ¿verdad? A relacionar con clínica, siempre ponen los radiólogos, porque claro, ¿verdad? Puede aparecer algo ahí, pero si el paciente está vivo, respirando súper bien, prosperando, entonces ahí es cuando uno tiene que entender también la idiosincrasia del paciente y aplicarlo como en el contexto global de la persona. Ahora, ¿qué sentís que ha sido como este proceso para aprendizaje de cómo funciona tu cuerpo y de cómo cuidar pues, la salud en general? Em, yo creo que la parte de entender qué es lo que está sucediendo es sumamente importante, para mí en particular, porque mi mente, yo, yo soy ingeniero, mi mente es muy cuadrada, o sea, mi mente necesita entender qué es lo que está sucediendo para recordar algo muy curioso.
Cuando no entiendo las cosas, muy rápidamente se me olvidan, pero cuando les puedo dar sentido, se me quedan para siempre. Entonces, creo que es mucha información, o sea, es mucha información y algunos caminos son súper profundos, súper metidos en la química, súper metidos en la física, el metabolismo, la bioquímica del cuerpo. Entonces es abrumador, eh, pero no es imposible. Eh, Uno se puede quedar tal vez con el resultado o ahondar un poquito más. A mí siempre me ha gustado ahondar un poquito más y cada vez que me he abrumado un poco, tal vez por la cantidad de información o la complejidad de la misma, siempre me ha ayudado comparar y contrastar con tal vez pregunta-respuesta, cada vez que hablábamos por WhatsApp para aclaración o en las mismas sesiones, o comparar y contrastar con otras referencias de los otros materiales que había visto. O sea, como esas diferentes perspectivas, al fin de cuentas, a uno le ayuda como a digerir, básicamente. Pero sí, o sea, para mí esa parte sí fue fundamental, el hecho de, no es una receta, es, realmente no es una receta, es aprender eh, cómo funciona a nivel, o sea, por lo menos todo lo que sabemos al día de hoy, cómo funciona, para que uno pueda eh, realmente manejarlo. Es como, sí, o sea, uno es muy diferente, digamos, que a uno lo lleve en un carro y en un Uber o que uno maneje. O sea, cuando uno, si uno de verdad quisiera manejar, hay muchas otras cosas que tiene que aprender del carro que uno está manejando y del contexto donde está el carro. Eh, y la diferencia es que te da mucha libertad, porque si sabes manejar, vos puedes llevar carro a donde quieras. Si te lleva un Uber, hay muchas otras restricciones a las que te tienes que ajustar, si, sí o sí, básicamente. Es excelente. Esa comparación me encanta porque precisamente, como siempre les digo, que de ahora sale la tecnología nueva y todo el mundo aprende a usar lo más nuevo, ¿verdad? Y busca uno los manuales y se vuelve experto en las consolas y en las computadoras y al final de la máquina más perfecta la tenemos aquí. Y Ujú. precisamente como vos decís, aprender a usarla le da a uno mucha libertad de tomar decisiones y de disfrutar también, ¿verdad? Porque al final de saber que no todo es cuadrado, no todo es perfecto y al final es como esa capacidad de tomar las decisiones basadas en el conocimiento. Y bueno, ¿te gustaría hablarnos un poco acerca de la composición corporal? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo ha sido ese cambio que ha sido súper, súper impresionante? Sí, sí, claro. De hecho, no me deja mentir, voy a abrir porque la tengo en la aplicación. Eh, Body. De hecho, que ya he visto que en las redes sociales ahí, cuando te he pasado inbox, los pasas, man, ahí me estás haciendo famoso porque yo solo tengo como 3 seguidores. Lo estoy luciendo. Ok, ok, vamos a ver. Digamos, peso, o sea, en mi más alto estaba entre 85 y 90. O sea, mi juego era entre 85 kilos y 90. Ahí en eso jugaba. Me iba con 85, volvía a 90. Me iba con 85, volvía a 90. Hoy por hoy estoy en 77,5. Eh, yo llevaba casi 5 años de no ver un peso menos de 80. Y siempre que bajaba de 90 a 85, era sufrido, esa es la realidad. Pero ahorita no solo estamos hablando de bajar de hacia 85 con poco esfuerzo, o sea, hay que quitar las primeras semanas sí son complejas porque
hay que romper ese ciclo adictivo del carbohidrato. Claro. Entonces esas sí son complejas. Pero después de las primeras 2 semanas fue como si nada. O sea, yo me levantaba sin, ni siquiera había hecho ejercicio el día anterior. Me levantaba y tenía 100 200 gramos fuera. O sea, yo, eh, en materia de un mes, 2 meses, había bajado de 85 a 77,5. Este, y en la grasa, digamos, yo estaba acostumbrado a estar 18 kilos de grasa, eh, 18, 19 kilos de grasa, por ahí 17, 18, 19, pero ahorita me mantengo más bien en 11, 12. O sea, todo ese rango de 85 a 77 fue 100% grasa. Y tal vez ahí, digamos, el InBody tampoco es, ninguna herramienta es perfecta. Hay detalles de si tengo más agua, si tengo menos agua, si esto, si lo otro. Porque al mismo tiempo me presenta una mejora en la masa muscular. Entonces, pero digamos, indicadores como la grasa visceral, que tal vez mi mejor número a través de la historia había sido 7 8, que es, digamos, no es muy bueno, es bueno. Ahorita mi número es 4. O sea, es algo que nunca había visto en la historia. El porcentaje de grasa también, 15%, es de tal vez un 16, 17% que lo tenía antes. Pues fue, o sea, y lo otro que es curioso es, a mí me gusta andar en bici y siempre que iba a andar en bici tenía que llenarme o siempre que iba, bueno, andar en bici al gimnasio. Si yo en la mañana al gimnasio tenía que asegurarme de comer bien, porque si no me desmayaba. Este, y porque a uno se le baja el azúcar, lo que sea. Sí. Pero o sea, es una de las cosas que ya no necesito. Cuando ando en bici, sí, o sea, tampoco la violencia. Si no va a andar 1 hora, 2 horas en bici, le ayuda al cuerpo tener energía directa y rápida y fácil de consumir. Pero yo puedo ir a alzar pesas en la mañana, en ayunas, sin una pérdida en el rendimiento, y sin haber comido. Eso es algo que antes yo no podía hacer, por ejemplo. Claro, sí, al final es la cetoadaptación, ¿verdad? Es como la eficiencia metabólica, porque de todo eso que vos decís es como desde los antojos hasta no poder entrar en ayunas, hasta de el hambre, todo eso es que el cuerpo está como bloqueado en ese estado de usar la glucosa y ahora como que desbloqueamos esa habilidad de usar la grasa hasta el punto que durmiendo quema grasa, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos la habilidad y cuando uno la recupera es fácil mantenerse en el peso, ¿verdad? Porque ya no es como esa lucha que vos decías antes, ¿verdad? Como de hago un montón de esfuerzo y en el viaje lo recupero, sino como que ahora es all year round, todo el año me mantengo en composición corporal, de asumado a todo la mejoría en el resto de áreas, ¿verdad? Que al final eso es lo que yo siempre digo, de sanar de adentro hacia afuera y que como estamos por fuera es un producto de cómo está nuestro cuerpo adentro. Em, Correcto. Bien con esa parte, o sea, es sumamente maravilloso toda esta composición corporal, principalmente porque vos tenías el InBody y lo hemos podido ir midiendo como, ¿verdad? En tiempo real, de manera frecuente y lo hemos podido ya haciéndolo objetivamente. Ahora, la digestión, ¿cómo ha sido la digestión? ¿Hubo algún cambio con esta parte? ¿Cómo era tu digestión antes? ¿Cómo es ahora? Era frecuente tener distensión, este, inflamación de colon, colitis, gastritis. Y la adaptación tampoco fue como un paseo en el parque, tampoco. O sea, porque que al inicio me dolía la cabeza, entonces tenía que ponerle sal, que le ponía mucha sal, entonces o sea, el exceso de sal le da a uno diarrea. Entonces, digamos, como el cuerpo ir de donde estaba hacia donde tenía que llegar, tampoco es un ejercicio de calibración. Es un ejercicio de calibración, entender, escuchar.
eh, lo que el cuerpo a uno le está diciendo. Y, pero digamos, al final, digamos, yo siempre he sufrido mucho de gastritis y entonces no podía pasar mucho tiempo sin comer, si no me daba gastritis, pero eso ya no es, ya dejó de ser un problema. Eh, la colitis también dejó de ser un problema. De hecho, una de las cosas que me di cuenta recientemente es que mucho de la gastritis y la colitis que yo he sufrido históricamente, hay una relación entre eso y los aceites vegetales. Claro. Porque llevaba mucho tiempo de estar bien, pero salimos a comer y comimos pescado frito y fue un boom. O sea, fue como no, sí, fue como un bombardeo al Sí. sistema digestivo. Y sí, el día siguiente pasé malísimo y todo así, pero o sea, es parte, no sé uno, el cuerpo cómo se mantiene, digamos, cuando uno está acostumbrado a, a consumir aceites vegetales o alimentos ultraprocesados diariamente, porque tampoco es que a uno le da, eh, tampoco es que uno lo pasa extremadamente mal, pero a través del tiempo llega a generar síntomas nocivos. Pero ahorita digamos, ahorita estoy que como algo eh, algo que antes comía con frecuencia en estas categorías y más bien me cae pesadísimo. Entonces, digamos que ahora, como ya no estoy acostumbrado el cuerpo me avisa cuando me porto mal, básicamente. ¿Qué combustible le está echando? Me estaba echando gasolina de avión y ahora me está metiendo la gasolina barata. Sí, Exactamente. cierto. Cierto. No, buenísimo. Y bueno, ¿cómo te sentís hoy con tu propio cuerpo después de toda esta transformación? Ya ahora te diste cuenta que no eran los 30 quizá, ¿verdad? Sino que habían cosas que había que ordenar. No sé, cómo te sentís ahora? ¿Qué le dirías al Carlos de hace 4 meses, cuando justo empezaba este proceso? Em, ¿Cómo es tu vida ahora después de sentirte así, joven, como decís vos, renovado a los 37? Mándelo, más bien, de hecho, el otro día estaba buscando en las páginas amarillas y estaban haciendo entrevistas de calendarios de los bomberos y cosas así. No, no, estoy vacilando. Pero, pero, man, o sea, la cosa es, o sea, dos platos, la cosa es, yo creo que, yo creo que nunca me he sentido tan bien, de hecho, como antes. O sea, iba, tal vez iba por un camino donde cada día, o sea, pensaba que era normal cada día sentirme más cansado y pensaba que era normal cada día o cada mes subir de peso. Entonces uno dice, sí, es la edad. Digamos, cuando subía al tercer piso, subí 5 kilos, ahora que ya pasé los 35 años, voy para arriba, no lo puedo controlar. Pero más bien, man, o sea, yo creo que tal vez si hubiera sabido todo esto mucho más joven, porque eh, muchas de las cosas que tal vez eran objetivos míos cuando era más joven, me costaron demasiado conseguir y tal vez no los alcancé y ahorita con muchísimo menos esfuerzo y más viejo, estoy logrando alcanzarlos. Entonces, en cuestión de resistencia, salud, flexibilidad, eh, en musculatura, porcentaje de grasa. O sea, uno de los principales lugares donde uno ve de verdad el cambio, el porcentaje de grasa es en la zona abdominal. Entonces, o sea, uno obviamente después de, des- des-
sea, después de haber perdido 7 kilos de grasa, uno se ve en el espejo y dice, o sea, esto es otro cuerpo, otro cuerpo. Claro, y bueno, ¿qué dicen las personas alrededor, verdad? Porque obviamente uno siente esos cambios en la piel, en su propia piel, pero las personas no empiezan a notar, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Qué comentarios hemos recibido ya cuando las personas lo han visto como transformarse en este tiempo? Quizá gente que no lo haya visto recientemente. Sí, lo primero que, sí, o sea, el primero que estoy muy flaco y segundo que estoy muy bronceado. Eso es algo que nunca me habían dicho en la vida, que estoy muy bronceado, nunca, porque nunca había estado bronceado, obviamente, pero es porque yo no podía broncearme, de verdad, yo no podía, de verdad, yo no podía. O sea, yo me ponía al sol y luego me tenía que desaparecer por 3 días porque no aguantaba la piel. Y estaba súper quemado, no me podía poner la camisa, las camisas me costaba mucho, tenía que bañarme en aloe vera o lo que sea que encontrara, y era un dolor. Entonces yo nunca, o sea, nunca había intentado realmente, este, agarrar ningún tipo de color, ni broncearme, ni nada así. Nunca había sido como algo que, que hubiera tenido como objetivo, pero ahora es algo que estoy obteniendo sin esfuerzo también. O sea, 20 minutos al día, sol, este, y de hecho hasta se me hizo una línea de bronceado por el anteojo. Tengo debajo del anteojo aquí tengo blanco. O sea, tengo anteojos, tengo anteojos en la piel, sí. Parezco mapache a veces. Qué bueno, no, profundamente feliz de ver esta transformación, de ver que tu vida está mejor. Apenas son 4 meses, siempre les digo que se abrochen los cinturones, que siempre me dicen que a dónde va a llegar el cuerpo. Yo creo que todos queremos más, que en lo personal es algo que me pasa, siempre quiero más, siempre quiero ver hasta dónde quiero llegar. Y uno se da cuenta, Carlos, que no es la edad, y que uno realmente se puede rejuvenecer si uno realmente se lo propone y entiende las herramientas que necesita para poder pues ejecutarlo, como es en tu caso, que yo admiro profundamente la responsabilidad, la disciplina, la convicción, porque cualquiera en tu caso puede decir como, es que yo viajo mucho, no puedo, es que yo voy a aquel lado, no puedo, es que tengo muchas reuniones, no puedo, es que por mi trabajo me cuesta, pero al final vos demostraste que del que quiere puede y el que al final se acepta con ese proceso puede llegar a lograr de todas estas cosas que vos nos estás contando hoy en día. Ya para cerrar, no sé si querías, ¿qué le dirías a una persona quizá que está en una situación así similar, que está dudando o que está pasando por problemas similares a los tuyos? ¿Qué sería como una recomendación o una frase o algo que le dirías a esta persona, quizá para que pueda tomar acción? Sí, yo creo que tal vez lo más importante es entender que el cuerpo de uno está diseñado para cierta cantidad de cosas. Y ir en contra de ese diseño o de esa evolución o sea, man, es como tratar de andar un carro y quitarle las llantas. O sea, ok, digamos, usted tal vez logre algo con ese carro sin llantas, pero ¿a qué precio? O sea, póngale llantas. O sea, el carro está diseñado para tener llantas. ¿Qué hace usted quitándoselas? Entonces, y así, o sea, así son todos los sistemas del mundo, digamos. Nuestro cuerpo ha evolucionado, esa evolución lo ha llevado a tener ciertas características. Una de las mejores cosas que uno puede hacer es entenderlas para poder utilizarlas, para poder tomar ventaja de cómo está diseñado. Y darse cuenta realmente que ahorita o sea, todos los diseños tienen pros y contras. O sea, tienen cosas para lo que son buenos o cosas para lo que son lo que son malos, este, y, y características que se pueden explotar, características que te dan beneficios y demás. Y hay muchas cosas en nuestro entorno actual que están diseñadas para explotar procesos adictivos
por razones distintas a las que están siendo utilizados ahorita, existen. Eh, entonces hay mucho diseño en nuestro ambiente, en las pantallas de los celulares, en las comidas que están disponibles para nosotros, que siguen una línea no de beneficio o acorde al diseño de nuestro cuerpo, sino más bien siguen una línea meramente comercial. O sea, y hay gente que realmente entiende a este nivel, o inclusive muchísimo más profundo, cómo el cuerpo humano funciona. Pero obviamente la línea de explotación mayor comercial es aquella que hace que tú generes recurrencia de compra. Entonces, digamos, el azúcar es adictiva. Entonces, obviamente, tiene mucho sentido eh, ponerla en los alimentos porque eso aumenta la cantidad de gente que vuelve a ella. Entonces, el hecho de, y eso, o sea, uno no tiene la culpa de nada de eso. Uno no tiene, y no es tampoco un mal diseño, el cuerpo de nosotros es sumamente complejo, es sumamente hermoso en su complejidad, pero hay que entender muy bien que hay cosas para las que evolucionamos que nos pueden llevar en una trayectoria que no es la que nadie querría. Y ahorita los contextos están generados con objetivos muy diferentes a los que cualquier persona querría. Entonces, primero entender eso es fundamental porque entonces te permite, si quieres seguir, o sea, te permite elegir, o sea, es no tener elección a tener elección, aunque vuelvas a elegir lo que, no sé, las gaseosas o los aceites vegetales, está bien, pero por lo menos la elección fue tuya y tú llegaste a utilizarla y no fue impuesta, siguiendo o por una persona o un diseño o unos objetivos que no se preocupan para nada o no les importa para nada la persona, el individuo, y más bien están buscando una maximización de un beneficio comercial. Entonces, creo que para mí eso es el mayor aprendizaje, es entender eh, que tomar el tiempo para estudiar, tomar el tiempo para experimentar, tomar el tiempo para explorar estos caminos a uno le da libertad, porque tú terminas diseñando como de verdad quieres que sea tu vida. Es eso que yo les digo, que los pensamientos llevan, el conocimiento lleva pensamientos, los pensamientos acciones y las acciones dan resultados, pero al menos puedes elegir qué camino tomar. Y Dima, ya para cerrar, ¿qué sentís vos que es lo más importante pues, en este proceso? ¿Qué fue lo que más te marcó quizá durante este proceso? Consistencia y convicción, yo creo, o sea, sí, digamos, nada a medias funciona. Entonces, creo que cualquier persona que le quiera dar un chance, que le dé el chance, pero pero que lo dé bien dado, digamos, no es como que Que no sea a tibio. medias, sí, exacto. Sí, Mi abuelo decía a medias ni las medias. sí, Sí, entonces, porque si no, entonces no va, o sea, no va a funcionar y, digo, el esfuerzo, aunque sea a medias, igual ese esfuerzo, entonces es como, o sea, es como llegas y abres el paquete y sacas todo y lo ordenas y cocinas, pero al final no comes. Entonces, ¿para qué hiciste todo lo demás? Creo que es bueno, si uno va a llegar a meterse y a seguir este camino, darle chance, darle unos 3 meses, pero de verdad, con convicción, con disciplina, eh, entrarle de lleno y uno llega a aprender muchísimo sobre uno mismo, sobre el cuerpo de uno. excelente. Mejor dicho, no.
No pudo haber sido, realmente estoy 100% de acuerdo y siento que esa es una de las claves en por qué de vos lograste todo lo que lograste y quiero también agradecerte por compartir esta entrevista, también por darme la oportunidad de acompañarte en este proceso como tu médico, por la amistad también que hemos adquirido y forjado durante también este tiempo y de verdad profundamente honorado y sé que van a venir cosas mejores para vos y para tu familia. Entonces creo que con eso cerramos. Que te vaya súper bien. De nuevo, gracias. Y bueno, a todos los que están ahí también, gracias por los que nos van a ver en algún momento. Que pasen una muy buena tarde. Chao, Carlos. Hasta luego.